Amén. ¿Me escuchan, hermanos? Bendiciones. Dios le bendiga. Están ahí, ¿verdad? Una buena pantallita con una foto bien bonita. Se escucha. Perfecto. Sí. Bien, bien. Hermanos, muchas bendiciones. Les extraño muchísimo. Aquí estamos un poquito en la cueva. Como saben, tengo me imagino que algunos saben, la mayoría, que tengo otra hembrita. Ya son 3. A María de 10 años, María Paula de 7 y Emilia Esther de 6 meses, que día estamos hoy. Sí, precisamente, no, en 3 días cumple 6 meses. Ay, la cámara. Te digo que soy una cosa seria. Y nada, estamos aquí dándole gracias al Señor por todo. Y agradezco la oportunidad de una vez más estar ante ustedes con la palabra del Señor. Bien, el tema es bastante amplio. Son 2 doctrinas fundamentales ampliamente conocidas por todos nosotros, pero que es bueno refrescarlas. Pero como hemos unido 2 grandes, enormes doctrinas céntricas de la palabra, vamos a tratar de hacerlo de una manera superficial, profundizando en ciertos aspectos. Y les pido y les imploro que no me dejen hablar solo, sino que si tienen alguna... Al final estarían las preguntas, pero si tienen algo que decir, me gusta la palabra que esto sea una charla, conferencia, o sea, no solamente una conferencia yo hablando, sino que también necesito escucharlos, necesito saber su opinión y qué Dios ha hecho en su vida en cada una de las áreas que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de la caída del hombre y de la salvación que Dios ha provisto a todo ser humano. Pero antes, permítame orar. Amén. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos en esta preciosa noche. Gracias por estos medios, Padre, que aunque estamos separados físicamente, estamos unidos en un mismo espíritu para aprender de ti, para glorificarte y para darte gracias, Señor, que a pesar de la condición de pecado de nuestras vidas, Padre, tu Hijo Cristo Jesús vino y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, Señor, y clama a gran voz que se arrepienta todo ser humano. Te damos gracias, Padre, porque tú has provisto todas las herramientas, Señor, para que esto suceda. De nosotros es el no endurecer el corazón y no lo queremos endurecer en esta noche ante tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, yo soy medio dinosaurio con esta tecnología. Voy a ver si puedo darle share screen a un video de unos 3 minutos. No sé si conocen el ministerio The Bible Project, el proyecto de la Biblia. ¿Lo conocen? Si no lo conocen, les insto a... Perfecto, ahí está Natalie, mi amiga cibernética. Les insto a seguirlo y voy a poner un breve video de lo que es el pecado. ¿Qué significa el pecado? Porque quise buscar algo bien conciso porque es un tema muy amplio. Vamos a ver si puedo hacerlo. A ver si Amén. puedo Recuerda que sí, debes señor. Recuérdate que debes de darle Ahí lo están viendo. al cuadrado donde dice compartir audio. Compartir audio. Te digo que tú Sí, al momento de compartir la pantalla te da una opción en la esquina inferior izquierda. Esquina inferior en la computadora que dice compartir audio. A ver, you're sharing screen. Intenta reproducir el video. Sí. Vamos a ver. ¿Lo oyen? ¿Se oye? ¿Se oyó, Yastian? No, dale otra vez. Ok. Share computer sound. I got it, baby. All right. Mira, vamos a ver ahora. Ahora sí. Most people assume the Bible has a lot to say about how messed up humans are, and that's true. It's also true that the Bible's vocabulary about this topic sounds odd to modern people, using words like sin, iniquity, or transgression. And so the Bible's perspective on the human condition is often ignored or treated as ancient and backwards. This is really unfortunate, because through these words, the biblical authors are offering us a deeply profound diagnosis of human nature. Iniquity describes behavior that's crooked, while transgression refers to breaking trust.
And sin, this is actually the most common of these bad words in the Bible. So let's focus on it for a few minutes. Sin translates the Hebrew word chata and the Greek word hamartia. The most basic meaning of sin isn't religious at all. Chata simply means to fail or miss the goal. Like when the Israelite tribe of Benjamin trained a small army of slingshot experts, they could sling a stone at a hare and not chata, that is, fail or miss. Or there's a biblical proverb that warns against making hasty decisions because you're likely to chata your way, miss your destination. So in the Bible, sin is a failure to fulfill a goal. But what's the goal? Well, on page 1 of the Bible, we learn that every human is an image of God, a sacred being who represents the Creator and is worthy of respect. And so in this way of seeing the world, sin is a failure to love God and others by not treating them with the honor they deserve. You can see this idea in the famous code of conduct given to the Israelites, the Ten Commandments. Half of them identify ways you can fail at loving God, and the other half name ways you can fail at loving people. And the fact that both kinds of failure are combined shows that failing to honor God is deeply connected to failing to honor people. This is why in the Bible, sin against people is sin against God. Like when Joseph refuses to sleep with the wife of Potiphar, he says, "How could I sin against God?" In Joseph's mind, failing to honor a human made in God's image is a failure to love God. And so, sin is a failure to be truly human. But there's more. A fascinating thing about sin in the Bible is that most of the time that people are failing, they either don't know it, or even worse, they think they're succeeding. Like when Pharaoh wants to build Egypt's economy and protect national security, in his mind, this justifies enslaving the Israelites. He thinks it's good, and he's totally unaware that it's an epic fail. Or when King Saul is chasing David around the wilderness trying to kill him, he thought he was bringing a criminal to justice until he realizes he's the corrupt one, and he says, "I have sinned. I am the failure." So sin is about more than just doing bad things. It describes how we easily deceive ourselves and spin illusions to redefine our bad decisions as good ones. So why are humans such bad judges between moral failure and success? Well, the first appearance of the word sin in the Bible offers an insight. There are these two brothers, Cain and Abel. Their parents had just given in to this beastly temptation to redefine good and evil by their own wisdom, and now Cain is faced with a similar choice. He's jealous and angry that God has favored his brother, and so God warns him, if you don't choose what is good, chata is crouching at the door, it wants you. But you can rule over it. So in these stories, sin, or moral failure, is depicted as this wild, hungry animal that wants to consume humans. And we know how that story ends. The Bible is trying to tell us that failed human behavior, our tendency towards self-deception, it runs deep. It's rooted in our desires and selfish urges that compel us to act for our own benefit at the expense of others. And it leads to this chain reaction of relational breakdown. This is why in the New Testament, the Apostle Paul describes hamartia as a power or a force that rules humans. In his words, we are slaves to sin. He even says sin lives in us, so that the things I don't want to do, that's what I do. So with the word sin, the biblical authors are offering a robust description of the human condition. It's a failure to be humans who fully love God and others. It's our inability to judge whether we're succeeding or failing, and it's that deep, selfish impulse that drives much of our behavior. This is not a pretty picture of ourselves, but if we're honest, it's realistic. This is why in the Bible, the story of Jesus is such good news. He's depicted as the Creator become a truly human one who did not fail to love God and others. That is, he did not sin. And yet, he took responsibility for humanity's history of failure. He lived for others, and he died for their sins. And he was raised from the dead to offer them the gift of his life that covers for their failures. Or in the words of the apostles, he committed no sin, yet he carried our sins in his body on the cross, so that we might die to our sins and live to do what is right. And that's the story behind the biblical word for sin. Bien, pudieron verlo, ¿verdad? Opa, a ver, quitar el video para que... Ya, ahora sí. Perfecto, estoy de vuelta, ¿verdad? Ya están todo bien. Ok, Sí. perfecto. Les sugiero que si no siguen a
ministerio de Bible Project lo hagan. Ahí, como vieron, hay otras 2 palabras para describir el pecado, que es la transgresión. Y también tienen videos acerca de eso. Pero básicamente, quiero saltar lo que es el pecado. Pecado es una falla, un errar al blanco, una manera de que la Biblia, la palabra, describe nuestro estado interior. Es algo, un segundito, amor, Amalia, habla con tu mamá, preciosa, que ha tintado todo nuestro ser, es algo que ha creado una corrupción interna en mente, alma, cuerpo, espíritu, todo está tintado, dañado del pecado. Es algo que nos ha alterado nuestro juicio, es algo que nos ha alterado nuestra manera de pensar, que ha alterado nuestras metas, es prácticamente todo. Pero vamos a ver lo que la palabra habla acerca de del pecado. Ahora sí vamos a entrar. Share. Ok, ¿están ahí? ¿Lo pueden ver la pantalla, hermanos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguien que haga así? Perfecto. Ok, aquí está en el chat. Me dicen que sí, perfecto. Bien, hermanos. Y cómo uno le da al próximo. Ahora sí. Ok. ¿Qué es el pecado? Según Romanos 3:23, ¿alguien se lo sabe de memoria? Romanos 3:23, ¿se atreve a decirlo? Un valiente. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la realidad de Dios. Perfecto, destituidos, separados, eso es la causa principal del pecado. Dios no puede estar cerca del pecado, por ende, nos aleja, nos destituye, nos dice, tú no puedes estar conmigo. De manera fascinante, eso fue el dolor máximo de Cristo cuando Él gritó en la cruz. No fue por los golpes, no fue por los latigazos, no fue por todas las heridas físicas que tenía, sino cuando Él gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando Él recibió dentro de sí todo el pecado de la humanidad, el Padre no podía estar cerca del Hijo, por eso lo abandonó de manera momentánea, obviamente, y Cristo sintió ese gran dolor. Él fue hecho maldición para nuestro beneficio. Ese pecado, todo fue cargado en la cruz del Calvario. Efesios 2:1 al 3 nos dice que el pecado nos mató, y lo pongo entre comillas, se lo explico un poco más adelante. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entre ellos vivíamos también nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Podemos ver entonces que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero no muertos como un cadáver, porque significaría que si predicáramos a una persona, un muerto no dice ni sí ni no, se quedaría totalmente indiferente como un zombie mirándonos, sino la palabra utiliza más la palabra enfermo y separados que la palabra muerto. Es una separación, como cuando el hijo pródigo, el padre dijo, mi hijo que estaba muerto ahora vive, o sea, ya estaba separado, ahora está junto con el padre. Estábamos viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire, estábamos bajo su dominio. Estábamos andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Y lo grande, como dice el video, es que ni cuenta nos dábamos. Pensábamos que estábamos bien, pensábamos que era lo normal, pensábamos que era sencillamente parte de la vida, de vivir así. Eso es lo que precisamente nos enseña la palabra, que eso es lo que vamos a hablar un poquito más tarde. ¿Qué hace el pecado en la vida del hombre? Romanos 6:17 dice que nos esclavizó. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron. Esto tiene 2 grandes verdades. Éramos esclavos del pecado, pero Romanos 6:17 nos dice que a pesar de que éramos esclavos del pecado, pudimos responder a ese llamado, a esa doctrina que os transmitieron, porque todo comienza con predicar la palabra. ¿Cómo pues invocarán cuando nadie, cómo pues invocarán
en aquel que no han creído y cómo creerán en aquel que no han oído y cómo les predica. Todo comienza con la palabra. ¿Qué más hizo el pecado en nuestras vidas? Nos sacó lo bueno. Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. También nos desconectó de Dios. Romanos 3:10-12 dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra es tan clara cuando está hablando del Señor, es que ante el Señor ninguno somos buenos, ninguno merecemos, ninguno tenemos el derecho de estar en la presencia de Dios. Por eso Él nos separó, nos destituyó, como dice Romanos 3:23. También el pecado nos puso un corazón perverso. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Nos hizo malos continuos, eso está en Génesis 6:5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo eran de continuo el mal. Lucas 11:13, pero pues si vosotros siendo malos sabéis las buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, Cristo nos dijo en nuestra cara, ustedes son malos. Nos hizo enemigos y anti Dios. Romanos 8:7-8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco nadie puede hacer la ley de Dios, solamente Cristo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué es bueno saber esto? Hay un versículo, al que mucho le perdona, mucho ama. Y mucha gente toma este versículo diciendo, bueno, por eso es que yo, aún cristianos, por eso es que yo quizás no amo tanto a Dios, porque Él no me perdonó mucho. Yo no maté a nadie antes de ser cristiano. Yo no fui, no sé, algún pecado enorme, un drogadicto, no fui a la cárcel. Yo era un pan de Dios antes de ser cristiano. Yo era una buena gente. Por lo menos mi testimonio es aburridísimo, no sé de ustedes. Yo soy cristiano desde los 12 años y antes de los 12 años 15. Era jugando basquetbol en el colegio, tranquilo. Yo alérgico al cigarrillo y detestaba el sabor al alcohol. Yo era un pan de Dios. Y quizás tenía el derecho de decir, no, pero Dios casi no me perdona nada. O sea, yo fui bueno antes de esto, pero no. Miren todo lo que habla la palabra de todo ser humano. Todo lo que teníamos porque ya somos cristianos, ¿no? O lo que todo ser humano nace con eso, una tendencia, una inclinación hacia el pecado. No somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. Está en nuestro ser. Esa gran falla de Adán, esa naturaleza en nosotros y es parte de nosotros hasta que Cristo rompe las cadenas. Bien, con todo este escenario terrible, tétrico, que pone a todo ser humano, uno dirá, bueno, Dios, ¿qué va a hacer con nosotros? Bueno, mira ahí, la respuesta de Dios es la salvación en Cristo. Y mucha gente me dice, óyeme, si yo fuera Dios, y yo lo paro y digo, espérate. Gracias a Dios, tú no eres Dios. Dios es Dios, porque Dios es mucho más justo que tú, pero también es mucho más amoroso y mucho más misericordioso. Él nos ofrece la salvación en Cristo. Lo primero que me llama la atención es, ¿por qué? ¿Por qué nos las ofrece? ¿Por qué sencillamente no nos borra de la faz de la tierra? Gente tan mala y tan perversa, como dicen ahí, anti Dios. O sea, es que éramos cerdos enlodados y nos encantaba el lodo. O sea, estábamos regocijados con nuestro pecado. Como Pablo dice, si la ley no me hubiese enseñado que, pon ahí el pecado que tú quieras, lujuria, el egoísmo, el chisme, lo que sea. Si la ley no me hubiese dicho, vamos a poner un pecado, la lujuria es pecado, yo no hubiese sabido que la lujuria era pecado. Bien, eso es lo que hace la ley, eso es lo que hace la Biblia, nos enfrenta, nos da ese choque con la naturaleza. Bien, lo primero es, ¿por qué Dios desea la salvación del hombre? Bueno, Él es justo, Él da a cada uno según lo que se merece,
pero qué bueno que Él tiene dos sustantivos que forman parte de Él. La palabra dice que Dios es amor, no amoroso. Él es justo, pero no dice que Él es justicia, dice que Él es justo. Dice que Él es bueno, pero dice que Él es amor. La definición de amor es Dios. Y la definición de bondad y la definición de todo lo bueno, pero amor es lo resalta. Eso está en 1 de Juan 4, el 8 y el 16, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso puse, ¿por qué nos salvó? 3 punticos, ya que, o sea, estas son las características del amor. Quizás se encuentren esto un poquito conocido, esto es parte de de las prédicas que dimos hace un tiempo atrás, de en esto creemos y de muerte a vida. ¿All right? Dios ama a sus enemigos. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Los paro ahí. Yo sé que muchos dicen, bueno, pero es que la Biblia no dice ese gran dicho de que Dios ama al pecador, pero odia al pecador, no está en la Biblia. La palabra dice que Dios está airado continuamente con el pecador. Es verdad. Dios está airado continuamente con el pecador. Pero Dios, ¿a quién detesta? ¿A la persona o al acto de la persona? Porque ahí dice, Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Y si Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, yo sé que Dios no es hipócrita. Es porque Él también los ama. Si Dios nos manda a nosotros a amar a los pecadores, es porque Él ama a los pecadores. Porque más adelante podemos ver en la prédica, está en la palabra, que Él desea la vida y Él desea que todos los pecadores, los inicuos, se arrepientan de sus pecados y vengan al conocimiento de la verdad, que es la salvación. Eso Él no lo desearía para alguien que Él detesta. Por eso que aunque no está en la palabra, creo que fue Mahatma Gandhi que dijo eso, que Dios ama al pecador y detesta al pecado. Es correcto, eso no está en la Biblia, pero sí en esencia está. Él ama al pecador y detesta el pecado. Él dio su vida por el pecador, no por el pecado, por el pecador. O sea que si Él nos dice, ama a tu enemigo, es porque Él también lo ama. Podemos hablar mucho más de eso, pero seguimos más adelante. Tito 3:4. No lo puse. ¿Alguien lo puede buscar a Tito 3:4? Si son tan amables, ¿sabe quién es más rápido en la versión bíblica? Estoy buscando en el celular. Si alguien lo tiene, puede leerlo, por favor. Y eso para ver quiénes tienen la Biblia adelante. Aló. Uno a la vez. Repite la cita. Tito 3:4. Aquí lo tengo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la regeneración en el Espíritu. Se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y amor para con los hombres. No dice un grupo de hombres, un tipo de hombres para los hombres, la humanidad. También Marcos 10:21 dice que Dios ama aún a quienes los rechazan. Eso lo podemos ver en Marcos 10:21 cuando el joven rico, que Cristo estaba hablando con ese joven rico, Cristo sabía cuál iba a ser la respuesta de ese joven rico. La palabra dice que nadie tenía que decirle lo que estaba en el corazón de cada hombre porque él lo sabía, Cristo en tierra. Dice entonces Jesús mirándole, ¿qué dice? Le amó y le dijo, una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Sabemos lo que pasó, que el joven rico aceptó a Cristo de corazón. No, el joven rico se puso triste y se fue. Pero antes de que ese joven rico tomara esa decisión, ya Cristo lo estaba amando, porque Cristo ama al pecador. Y Salmo 145:9 es bastante explícito. Dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus cosas. Lucas 6:36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Dios no nos va a decir, ama a tu enemigo, ama al pecador si él no lo amase. Dios no es hipócrita.
Dios quiere que todos se salven. Eso está en 1 Timoteo 2:4. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que nos acerquemos. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere muerte. Gloria a Dios por esto. Él quiere vida. Ezequiel 18, 23 y 32. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Eso está clarito. Dice Jehová, no vivirá si se aparta de sus malos caminos, porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Y este me fascina, que es Tito 2:11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Eso yo se lo digo a veces cuando veo mucha gente que escribe, y que la gracia de Dios te alcance. Yo no, hermano, ya te alcanzó. Ya la gracia de Dios te ha alcanzado, según Tito 2:11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Eso es el Evangelio. Es un llamado, es una invitación. Amén. O sea que esa invitación, ese llamado está abierta para todo ser humano. Entonces, ya vimos por qué Dios quiere salvarnos. Porque Él es amor. Porque Él es bondadoso. Porque fuimos nosotros que lo ofendimos a Él. Si alguien a ti te ofende, ¿cómo es la cosa? ¿Cuál es el que tiene que, vamos a decir, abrir el camino o la primera posibilidad para reconciliación? Es el ofendido. El ofendido tiene que ofrecer también, claro, uno pide perdón, pero nada sucede si el ofendido no quiere perdonar. En este caso, Dios, que es el ofendido, está trayendo al ofensor, diciendo, ven, reconcíliate conmigo, ya yo me reconcilié contigo, según 1 Corintios. Es impresionante el amor y la misericordia del Señor. Bien, ¿cómo Dios entonces nos atrae a Él? Dios ha depositado en cada ser humano la conciencia innata entre el bien y el mal. Eso está en Romanos 2, 14, 15, lo pueden leer un poco más adelante. Esta presentación la puedo enviar también al final. Ay, papá, se despertó la chiquita. Dios, a través de la creación natural, Él ha mostrado su gloria a la humanidad. Eso está en Salmo 19, 1:6, Romanos 1:20. Eso también fue dado a todo hombre. Dios también ha dado la ley. A diferencia de los dos primeros, esto fue solamente dado a los judíos. Cuando Miqueas dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El papel del pueblo judío, cuando fue dada la ley, fue proclamar la gloria de Dios a los demás pueblos y expandir su ley. Pero como sabemos, ellos fallaron tremendamente en esa función. Sí, y voy a enviar la diapositiva al final, no se preocupen. Ok, entonces llegamos a la cúspide de todo, ya que Dios dio esos tres grandes atracciones principales, vamos a decir, generales, excepto la palabra, que fue la ley, que fue la conciencia, como vimos aquí atrás, ¿no? Ok, ahora no quiere. Aquí, la conciencia, que fue la creación. A través de la creación todo ser humano puede ver el poder, dice, el poder de Dios, y la ley, que es la palabra, pero estamos hablando de la ley del Antiguo Testamento. Entonces Romanos lo resume en el 3, 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Otra versión dice que la ley es dada para que conozcamos que todos estamos bajo pecado, para que no haya excusa, dice otra versión, la NTV exactamente, para que no haya excusa, que sepamos que todo ser humano ha pecado ante el Señor. Eso es lo que hace la ley. La ley nos enseña nuestra naturaleza. La ley nos enseña lo que es pecado. Me encanta un video que hay de un señor, no recuerdo su nombre ahora, se me escapó, que va a una universidad de jóvenes bastante liberalistas que primero que no saben lo que es pecado, no saben su condición. Y él comienza con preguntas muy directas. Le dice, joven,
¿Tú sabes que Dios es amor? Sí, he escuchado eso. Y tú sabes que a ti te gusta, a ti te dolería si tú ofendes a alguien que tú amas. Claro que sí. Imagínate yo ofender a mi mamá, me dolería. ¿Sabes que has ofendido a Dios? ¿Y cómo yo he ofendido a Dios? Y comienzas a decirle pecados muy generales, pero muy simples. ¿Alguna vez has obtenido algo que no es tuyo? Se quedan pegando, sí. Bueno, pues la palabra dice que tú eres un ladrón. ¿Alguna vez tú has codiciado a una mujer que no es tuya? Sí, bueno, pero la palabra dice, y uno a uno, alguna vez has dicho algo que no es verdad, y bueno, pero también era un mentiroso, o sea, le dijo en su cara, ladrón, mentiroso, pecador, y la gente se quedaba como en shock, como, wow, pero yo pensaba que yo era bueno. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que hace la ley, nos presenta nuestra naturaleza. Santiago dice en el libro de Santiago que la palabra es como un espejo donde todo hombre puede verse. Unos ven su imagen y reaccionan a ella, y otros sencillamente dan la vuelta y continúan igual. O sea, la palabra nos enseña lo sucio que somos y nos enseña de que es imposible agradar a Dios a través de nuestro propio mérito. Eso fue lo que vimos en el video y lo que vimos con todos estos versículos que leímos anteriormente. Sencillamente, con nuestra fuerza, lo que nos enseña la ley es que estamos depravados. Una depravación total es un término que muchos teólogos le han dado, donde lo que nos indica es que no hay nada en nosotros que pueda iniciar un proceso de reconciliación con Dios. La ofensa ha sido tan grande, el pecado ha sido, la falla al blanco ha sido tan desviada que por nuestro propio esfuerzo jamás podemos llegar a cumplir la ley de Dios. La ley de Dios fue como me imagino, claro, el sentimiento de Dios cuando comenzó el proceso de la salvación. Dijo, yo quiero que se den cuenta el sacrificio que va a hacer mi hijo por ustedes. Tomen este libro de la ley y traten de llegar a mí. Y todo el mundo quizá intentaron y comenzó los sacrificios en el altar y la sangre corriendo con tantas ovejas y cosas como esas. Sencillamente era imposible. Y eso es lo que Romanos 3 dice. Es que bajo la ley nadie puede llegar al Señor. La ley estaba para que nos diéramos cuenta de que por nuestras propias fuerzas no podíamos llegar al Señor. La palabra dice que el fin de la ley es Cristo. O sea, el propósito de la ley era darnos cuenta que con nuestras propias fuerzas no podíamos. Necesitábamos un Salvador, necesitábamos un intermediador, necesitábamos una persona que pudiera apaciguar la ira del Señor en nuestras vidas por nuestro pecado. Y eso es precisamente lo que dice Romanos 3:21. Me encanta cómo comienza, por eso lo puse en grande. Pero ahora, o sea, luego de, si ustedes leen Romanos 1 y 2, comienza a decir todo acerca del pecado, de la condición de todo ser humano. Pero de repente en el 3:21 hay como un cambio, un giro. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Wow. ¿Cuál fue la justicia de Dios por nuestros pecados? La cruz. La cruz. Él, en vez de sacrificarnos a nosotros por nuestro pecado, sacrificó a su Hijo. Y todos nuestros pecados lo puso en las manos del Hijo. Pero hay una condición para todos los que creen en Él. La salvación es de Dios y esa es su condición, que nosotros debemos de creer en Él, debemos de arrepentirnos y debemos de tener fe. Pablo dice, y esto predico a los judíos y a los gentiles. 3 cosas pido de ellos: que tengan fe, que se arrepientan y que crean en el Evangelio. Eso tiene que salir de todo ser humano que está inclinado a conocer al Señor. Y así lo compara la palabra Adán y Cristo. Miren lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y me disculpan, ya no aguanto. Ahora sí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán nos dio a todos. Y si han oído mis prédicas, lo he dicho antes, a mí me han dicho, sí, mira, si yo hubiese sido Adán, no hubiésemos pecado porque a mí no me gusta la fruta. Pero no fue el hecho de comer una fruta, fue el hecho de hacer algo que todos hemos hecho, que es desconfiar en Dios, confiar más en nuestra propia palabra, decirle a Dios mentiroso. Eso le decíamos todos los días. Antes de ser cristianos pensábamos que éramos buenos. Y si pensábamos que éramos buenos, estábamos diciendo, yo no soy pecador, Dios, tú eres un mentiroso. Yo no necesito que alguien muera en mi lugar. Yo soy bueno bajo mis estándares. Yo soy bueno. Ya, Dios, tú eres un mentiroso. 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Otra vez la condición. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Pero como hemos leído, es a los que creen y a los que reciben. Amén. Juan 1:12, a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y sigue diciendo, y este nuevo nacimiento, ¿verdad? No es por carne, ni sangre, ni decisión humana. Sencillamente uno dice, ahora voy a renacer, ahora voy a ser regenerado y hace así, sino que de nuestro lado está el creer, el recibirle y el tener fe, y de Dios está el resto de toda su obra. O sea, miren lo precioso, que Él nos atrae, que Él, bueno, y no quiero adelantar. Luego entonces de Cristo vino la máxima atracción de Dios para todo ser humano, que es el mismo Cristo, que es la palabra completa, el Nuevo Testamento, y el Espíritu Santo. Hebreos 1:1-3, tremendo, que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Wow! Qué tremendo versículo. Dios antes nos habló a través de los profetas. Dios antes nos habló a través de Moisés, del monte del Sinaí. Pero ahora nos está hablando a través del Hijo. Y ese es el mensaje más claro. Nos ha dejado la palabra. 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Hebreos 4:2-13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra, eso ya es palabra mía, claro, la palabra penetra a cada corazón, a todo corazón, y no retorna a Dios vacía. Por eso, hermanos, siempre la palabra es que debe de reinar en nuestras prédicas, con los predicadores, pero en nuestra boca cuando estamos predicando. Si estamos hablándole de Dios a una persona, la mejor herramienta que nos ha dado el Señor es la palabra, porque la palabra es la que hace el trabajo, es la que corta. Romanos 1:5, esta versión en la NTV, que es mi segunda versión de estudio, la primera es la Reina Valera. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Nosotros, como apóstoles, los cristianos, debemos anunciar por todas partes que lo que Dios ha hecho por ellos,
y ellos deben de creer en él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Hay poder en la palabra para atraer a todo impío. La palabra se recibe, conocemos los 4 tipos, ¿verdad?, de tierra según la palabra, y es de ellos entonces el poder hacer, que es de Dios, perdón, de hacer el efecto. Y cómo no mencionar nuestro Espíritu Santo. Juan 16, 8, 11 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo es quien vence de pecado. Pero el estar convencido de alguien no es garantía de salvación, porque tienen que dar ese paso, porque la gracia de Dios es resistible. Es sencillamente el Señor convence, pero el humano, el hombre tiene que responder. Muchos de ustedes, yo diría que todos, no muchos, todos, estamos convencidos de muchas cosas, pero no todas las hacemos. El mundo entero creo que está convencido de que fumar es malo para personas que fuman. El mundo entero está convencido, entiendo yo, que el ejercicio es bueno, pero no todos hacemos mucho ejercicio. El mundo entero está convencido de que la comida chatarra es mala para uno, como quiera la comemos, por igual. Cuando le damos la palabra a alguien, el Espíritu Santo lo convence de pecado, tiene que responder al llamado del Señor. ¿Y por qué Dios hace todo esto? Todo lo hace por amor, todo lo hace por gracia, y todo lo hace porque Él es bueno, no porque nosotros somos buenos. Romanos 2:4, y esta versión es la LBLA. Obtienen en poco las riquezas de su bondad, su tolerancia, su paciencia. Hermano, Dios es paciente. Ay, Padre, qué paciente es Dios. Ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Eso es el corazón de la palabra, su bondad. Eso es el corazón, Dios. Nos guía al arrepentimiento. Ojalá que puedan haber entendido todo este material. Yo sé que es mucho, lo voy a dejar la diapositiva, pero quería ir un poquito más rápido de lo habitual. Sé que a veces predico muy rápido para dejar este último espacio para cualquier pregunta o comentario. Como les dije, no quería sonar unísono, monótono, sino que quisiera escuchar de ustedes alguna pregunta, alguna inquietud que tengan acerca de estos temas de la caída o del hombre, el pecado y la salvación del Señor. ¿Alguna pregunta, hermanos? Yo tengo una. Adelante. Bueno, el pecado que el Señor tiende lo guía hasta el arrepentimiento. Sí, eso me, eso me tiene aterrorizado eso. ¿Cómo es posible por evitar tener pecado? No quiero estar en el arrepentimiento. ¿No quiere estar, perdón? No quiero estar en el arrepentimiento. Sería horrible. No, pero disculpa, no entendí. Que no quisiera estar en el arrepentimiento. Sí, es justo lo que dije. Es horrible para mí. Solo quiero no tener pecados para que no termine guiado al arrepentimiento. Muchas personas lo hacen. Bueno, hermano, sí, imagínate, pero sí, como hemos visto, es una condición. Estamos todos bajo el pecado, estamos todos manchados con esa condición. Y lo hermoso de esto es el único que nos puede juzgar verdaderamente es Dios. Y Sí, como acabas de ver, su bondad y su amor nos guían a sus brazos. Y no solamente el arrepentimiento es un acto de una sola vez. yo. No, cada mañana sus misericordias son nuevas y cada mañana debemos de llegar a los brazos del Señor, arrepentirnos por cualquier pecado que hayamos cometido, pero dice que acercaos a su trono agradecidos abiertamente, en confianza, porque Él es bueno. Si fuera, mucha gente piensa de Dios como un viejo barbudo con una vara, listo para darle golpe a todo el mundo. No, Él no es No, así.
Él No es un dejamos. Dios de amor de amor y de gozo Sí, cuando un impío se arrepiente. ajá, sí. Dios es nuestro Padre, hay que apreciarlo, alabarlo. No quiero cometer ningún pecado. Quiero apreciar a Dios. Ni que en algo que los demás creen de Él. Bueno, amén. Sí, eso es la santidad de nuestras vidas, es lo que la única manera de ser santos es acercándonos al santo. Pero ese sentimiento de no querer desagradable es bueno, aunque no nos desanimemos, porque si alguna vez le fallamos, dice que la palabra dice, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos al mentiroso. Aún estamos bajo la carne, pero que seamos firmes en ese sentimiento de que si pecamos, tenemos un abogado que es Cristo Jesús. Y eso es una buena, bueno, me voy a hacer yo una pregunta, la voy a responder porque me impactó mucho. Estaba este gran filósofo cristiano llamado William Lane Craig, un ateo, se le para enfrente y dice, pero yo entonces no entiendo a Dios. Si viene imagínense que Hitler, para poner lo más lejos de un ser humano, de malo, en su lecho de muerte, ya no sabemos que quizás dicen que se suicidó o lo que sea, en su lecho de muerte se hubiera arrepentido, entonces hubiera ido al cielo, así, sin ningún castigo. Entonces William, muy cauteloso, le dijo, mira, yo sé que es un caso muy extremo, pero la palabra dice, obviamente, que lo que tenemos que tener es fe, debemos de creer en Él y debemos de arrepentirnos. No podemos engañar a Dios, nadie puede engañar a Dios, pero si Él o cualquier persona lo hace de todo corazón, Dios lo perdona, pero no es que sus pecados eh, fueron borrados y fueron sin castigo. Ya Cristo sufrió sus castigos, los castigos de esa persona en la cruz del Calvario. O sea que ese sacrificio de Dios, de Cristo, es por la justicia de Dios. O sea que todos nuestros pecados y todos los pecados de las personas que se arrepienten ya han sido cobrados y castigados en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Eso es lo precioso de nuestro Señor. Ujú. Bien, ¿alguien más, hermanos? Si no, bien, ha sido un placer para mí estar ante ustedes con la palabra del Señor y le entrego al próximo hermano o hermana. A mí, Bendiciones. antes de Dígame. de que te nos vaya, una preguntita que me surge. Sí, pero una pregunta que me surge a mí. ¿Dónde tú conseguiste ese wallpaper con todos esos libros ahí atrás? Yo estaba loco por conseguir. Lamentablemente, este es real. Ay, ay, ay. Pero Eh, hermano. una pregunta, pero hay un fondo muy chulo que se puede Ajá. usar. O sea, realmente, Yo voy a buscar uno de la Biblioteca Nacional en la próxima predica. okay. La Adelante. pregunta es en cuanto a lo que tú decías, como nos Sí. dice la palabra, que qué pasa si pecamos, porque, ok, Mm, entendemos que somos cristianos, entendemos que ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que nos esforzamos por no pecar, pero ¿cómo debe ser esa actitud del cristiano, y más nosotros como jóvenes, en el día a día? O claro. sea, lidiamos con muchas cosas, con presiones, estudio, trabajo, compañeros, y más ahora en estos tiempos de que estamos en pandemia. ¿Cómo debe ser esa actitud del joven cristiano en cuanto a ese arrepentimiento o cómo sería eso? ¿Cómo no? Mira, y eso es muy importante porque a veces fallamos como cristianos en explicar bien esto de la salvación. Lo primero es saber el peso del pecado, de lo que Dios nos sacó, pero saber que aunque ya la palabra dice que debemos de vivir como si estuviésemos muertos al pecado, consideraos vosotros mismos como muertos al pecado, no significa que dejamos de pecar. Lo que sí ya es que no somos esclavos del pecado, ya no estamos bajo su dominio, ya no estamos bajo su control. Estamos en un punto en que la palabra dice que Dios no permite ninguna tentación que venga a nosotros sin proveer la salida. Pero ¿qué pasa si no tomamos esa salida y pecamos? Tenemos abogado en el cielo. Tenemos abogado que nos perdona y nos limpia, pero debemos de, obviamente, arrepentirnos. ¿Qué pasa si entonces un joven peca deliberadamente? ¿Qué es deliberadamente?
que sabe que hay algo que no le agrada a Dios y como quiera lo hace. Entonces, ahí sí la palabra dice que debemos de examinar nuestras vidas. Debemos examinarnos primeramente porque todo el que ama a Dios no practica el pecado. No dice no peca, porque pecamos, pero no lo practica, no debe ser ese día a día. Y la salvación, hermanos, no es un switch que se prende y apaga. Hoy soy salvo, mañana no, hoy soy salvo, mañana no. No soy salvo de lunes a viernes, pero voy el sábado al culto. Eso de perder la salvación no es como perdí una llave, ¿dónde dejé la llave? No, sino que es un rechazo continuo a la obra de Dios en mi vida hasta el día de mi muerte. Eso es la perdición. Pero cada día sus misericordias son nuevas. Y lo más práctico que le puedo decir al joven es, mira, si cuando pecamos, escuchamos esa voz del Espíritu Santo fuerte en nosotros que dice, ¿qué has hecho? Vuelve a mí. O sea, ese como dolor, glorifica a Dios por ese dolor, porque eso significa que el Espíritu Santo en tu vida está añorando, demandando de tu tiempo de atención para volver a Él. Pero si ya uno está pecando como automático por naturaleza y no tiene ese remordimiento, oremos por nuestra salvación, porque estamos tan alejados de lo que es Dios en nuestra vida que no escuchamos esa voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros nos guía, nos enseña. Es como una voz que se oye tan fuerte, pero mientras pecamos y no nos arrepintamos, pensamos que parte de nuestra vida va bajando, hasta que ya dice que nuestro corazón está anonadado, cauterizado, está anestesiado, que ya ni siquiera sentimos o pensamos en la cosa del Señor. O sea que mi consejo es que cada día entendamos que sus misericordias son nuevas, que cada día entendamos que Él es santo, que Él desea que estemos con Él, que Él fue que nos buscó, que Él fue que nos llamó, que Él fue que trató, que dio los instrumentos de nosotros volver a Él y que entendamos esa salvación tan grande. Dice la palabra, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? O sea que se puede descuidar. Y entiendo que la única manera de perderla es un rechazo continuo y diario a la obra del Espíritu Santo en la vida hasta el día de su muerte. O sea que no temamos, sepamos la obra que ha hecho Dios en nosotros, pero de nosotros está el permitir que, como dice Romano, permitan que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas, permitan que Dios crezca en nosotros. Y la única manera de ser santo es acercándonos al santo. Y no te preocupes, todos hemos pecado, pero debemos de buscar cada día su misericordia y debemos de entrar confiadamente a ese trono de gracia que es el Señor, que Él provee, y que esa voz del Espíritu Santo esté gritando cada día en nuestros corazones. Amén. Hay una joven que está levantando la mano, que Gisela Sí. Glenn, parece que quiere decir algo. ¿Ok? Hola a todos. Hola. Solo muchas gracias por edificarnos y decir que tengamos cuidado de no confiarnos demasiado en la misericordia de Dios. O sea, como sabemos que Dios es bueno y Dios perdona y siempre hasta el último día nos va a perdonar, podemos caer en ese constante, bueno, lo hago porque Dios como quiera me va a perdonar. Y lo digo porque me pasó. Y me alejé del Espíritu Santo de una manera, o sea, yo sentía, como usted dice, esa voz que me reprimía y me decía, eso no está bien, tú eres una hija de Dios, no estás actuando como hija de Dios. Y fui alejándome y alejándome porque yo en el fondo sentía que el Señor me hizo una promesa de que yo no me voy a ir de este mundo y no me voy a perder. Y Dios es fiel a sus promesas. Pero cuando yo duré aproximadamente 8 años fuera del Espíritu Santo, y cuando yo volví, hermanos, no fue tan fácil como uno lo ve en el hijo pródigo, de que ya tú vuelves, el padre te da un abrazo. Sí, obviamente sí sentí esa reconciliación, pero ya cuando yo quería escuchar el Espíritu Santo, ya cuando yo quería que el Espíritu Santo me dijera, me guiara, yo no escuchaba a nadie.
Y yo, por primera vez después de que fui cristiana aquella vez, me sentí sin la presencia de Dios. O sea, cuando Dios se aparta de nosotros, se aparta su presencia. Y se los quiero decir para que si estamos fríos, si nos sentimos alejados, cuidemos el regalo tan grande que tenemos de que Dios nos ha elegido y busquémoslo. Y si tenemos una crisis espiritual, busquemos, no nos alejemos, porque la única forma después no es tan fácil como uno cree, por lo menos en mi experiencia. Amén. Permítame leerles Primera de Juan 1:5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. De aquí oye, pero si andamos en luz, o sea, tu corazón está con el Señor, estás queriendo de manera verdadera agradarle, estás deseando estar con Él, Él no es parte de tu vida, Él es tu vida. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y esta es la parte que quiero destacar, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. O sea, dice que mientras estemos andando en luz, Él nos va limpiando de todo pecado. ¿Qué significa eso? Que seguimos pecando. Recuerda lo que vimos en el video, que a veces pecamos y no nos damos cuenta. ¿Tú sabías que el no orar es pecado? Lo dice la palabra en Samuel, que yo no peque contra ti, oh Señor, por no orar por tu pueblo. ¿Y cuánto hemos pecado de eso? Muchísimo. Pero si andamos en luz, Él nos va limpiando de todo pecado. O sea que lo primero, hermanos, no es tener delante de nosotros una lista de, wow, qué pecado hice hoy. Déjame escribirlo aquí. Déjame la noche. Señor, déjame pensar qué hice hoy. Perdón. No, porque nos volveríamos locos, porque los estándares son tan altos del pecado, de lo que es la santidad, que es inalcanzable. Debemos de descansar en su gracia, en su misericordia. Lo que tú dices decir es que no abusemos de su misericordia, porque no podemos engañar a Dios, pero debemos descansar en su misericordia y debemos descansar en su gracia y andar en luz. Andar en luz significa estar pegado a esa presencia, anhelarla, vestirnos de su gloria. Y si pecamos, no si pecamos, cuando pequemos, Él nos limpia de todo pecado, porque Él se recuerda que somos polvo. Esto es una de las maravillas del cielo, es que estaremos lejos del pecado. Pablo dice, ¿quién quitará de mí esta carga, este trapo de inmundicia, que aquellas cosas que no quiero hacer la hago? Pablo que escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento, que resucitó a personas, claro, no fue Pablo, fue Cristo, a través de sus manos, diciendo, ¿quién quitará de mí esto? Y nosotros, pero nosotros, hermanos, tenemos algo que Moisés anhelaba, algo que Abraham vio de lejos, algo que Josué y David querían vivir. ¿Sabían eso? Que es el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, como profetizó Joel. Tenemos hoy en día su palabra, tenemos la promesa del Espíritu Santo y tenemos a Cristo en nuestros corazones. ¡Wow! ¡Qué tremendo paquete tenemos dentro nuestro! Aprovechemos eso. Y como dice la palabra, y nosotros no somos como aquellos que se retraen y vuelven, sino somos aquellos que proseguimos adelante, que proseguimos a la meta. Ese es mi consejo, que si nos enfocamos en solamente hoy no voy a hacer absolutamente nada para desagradar a Dios, en tu mente pasan cerca de 6.5 millones de pensamientos al día. ¿Y quién me va a decir a mí que todos son santos? Eso es imposible. Dice la palabra que hay dardos de fuego enemigo. Pero cuando suceda el pecado, debemos de buscar a la presencia del Señor, debemos de arrepentirnos. Debemos decir, Señor Padre, tú sabes que soy polvo, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Ayúdame a permanecer, porque dice el que permanece hasta el final, ese será salvo. Señor, nuestro trabajo es permanecer. Él trabaja, Él hace en nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros es permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas.
Y por eso es que nos congregamos. Por eso es que hacemos reuniones como esta. Alcohólicos Anónimos, una reunión de personas que quieren dejar el alcohol y se apoyan mutuamente. Igual Hogares Crea de la droga. La iglesia es un lugar de personas que se apoyan mutuamente y de manera corporativa alaban al Señor y nos animamos mutuamente a seguir adelante en los caminos del Señor. Eso es lo que Dios quiere con nosotros en esta vida. Y no sé si hay más preguntas. A ver, el moderador, ¿quién es? Hay un comentario y parece que hay alguien más con la mano levantada. Parece que es Luis Punillera. Amén. Dios te bendiga mucho. Llévame suave, Luis, llévame suave. No. Prácticamente quisiera saber dónde entraría entonces el papel de la iglesia como cuerpo dentro del proceso de arrepentimiento y de, ¿cómo se complica? Enfriamiento, ¿no? Del corazón de las personas. Es el momento cuando tú pecas tanto ya que lo normalizas. Hablamos de una palabrita, bueno, la perdí ahora. Cauterizado. Tú cauterizas con tu corazón, tú ves el corazón de un hermano ya cauterizado en el pecado, tú ves que realmente ya no le apasiona la asistencia a los cultos. Como iglesia, ¿qué deberíamos hacer en este proceso del COVID? Que estamos viendo muchos casos de adolescentes, de amigos, que están cada vez asistiendo poco a los cultos, a las células, y quisiéramos que ellos vuelvan a ese redil que estaban en un momento dado al principio de año. Sí, tenemos las mismas herramientas, Luis. Tenemos claro que orar por ellos para que el Espíritu Santo siga trabajando, darle palabra, la palabra. La palabra es la espada, es la clave, es la llave. La gracia del Señor es como el sol que nos da a todos, pero muchos comienzan a cubrirse de esa gracia y por eso se ponen capa tras capa, tras capa, tras capa, hasta que ya ni ven el sol. Pero el sol está ahí, la gracia del Señor está ahí. Lo que penetra esa capa es la palabra. No son mis palabras, es la palabra del Señor. Y seguir invitándolo. Y es más, por eso es que la palabra dice, si no digo en el orden me corrigen, que cuando un hermano está en pecado, ¿qué tiene que hacer? La primera vez es hablar con esa persona. La segunda vez, si sigue en pecado, llamar a un hermano y hablar con él, decirle, tú estás en pecado, estás haciendo tal cosa. Si no responde, entonces presentarlo, si mal no recuerdo, al cuerpo de la iglesia. Y la cuarto paso, ¿cuál es? Echarlo de la iglesia. Dice, echarlo a Satanás, pero con un propósito, que fue el mismo propósito de Dios, de endurecer el corazón de Israel, para ver si por celos vuelven a los caminos del Señor. O sea, cuando salga de esa protección de la iglesia y de esa coinonía entre hermanos, dice, wow, pero como el hijo pródigo, que se dio cuenta, volvió en sí, pero es que yo estaba mejor en la iglesia, yo estaba mejor en el Señor, yo estaba mejor en los caminos de mi Padre. Pero ¿qué hace ese trabajo? El Espíritu Santo, la palabra que nosotros le hablamos a esas personas y la oración, y que el vivir en Cristo es mucho mejor. Pero ojo, esto sí ha sido un cristiano, vamos a llamarle verdadero, anteriormente. Recuérdense, Cristo nos da nueva vida, según Juan 1:12, pero cuando le recibimos, cuando creemos en Él y cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, porque hay personas que quieren vivir el Evangelio sin haber recibido a Cristo y dado frutos dignos de arrepentimiento. O sea que lo primero es arrepentirse y tener fe. Y Dios hace la obra. Él te da una nueva vida. Y entonces esa persona se va enfriando. El Señor, está ahí todavía la semilla, está ahí la vida nueva, la regeneración, que dice Tito que la regeneración es el lavamiento. Esa persona fue lavada de sus pecados. Y es el de nosotros seguir apretando e insistiendo con la palabra, con la oración y hacerle saber que su vida era mucho mejor con el Señor. Eso no es más de ahí, no hay una pastilla mágica, no hay una manera, y yo que tengo, casi 30 años en el Señor y en el Calvario, he visto cientos de veces eso de jóvenes principalmente. Esa universidad es terrible, ese proceso de universidad. O te afianza en el Señor o te destruye. Y muchos se van y luego vuelven años después a la iglesia con una vida
si ojalá que bien o otro destrozada, pero se recuerdan, como el hijo pródigo, yo estaba mejor en la casa de mi padre, estaba mejor allá con mi padre, volver en sí, orar para que ese caparazón duro se ablande, que Cristo haga la obra y seguir dándole palabra, que la palabra penetra, la palabra es eficaz y más cortante y es vida. Amén. Catherine García también tiene un comentario. A ver, este que dice, sí, porque es como dice la Biblia que ese es. O sea, quiere decir algo. ¿Puede abrir tu micrófono? Ah, ok, Catherine? perfecto, perfecto. Sí, que yo quería aportar con respecto al tema, que también va muy ligado, que es como dice su palabra, que todo me es ilícito, mas todo no me conviene. O sea, que si estamos en pecado, es como yo escribí ahí, pero lo quiero decir a vos, que si estamos en pecado, ¿verdad? Que si una vez estábamos en pecado, que no volvamos a practicarlo, porque ese es el punto que recalca de su palabra, de no practicarlo, o sea, de no volver a practicarlo. Si algún día estamos, que no volvamos a Dios, como dice su palabra, que es la que nos limpia, que nos purifica, que nos sana y nos vivifica, y entre otras cosas más, como lo recalcó bien su palabra, que es... Sí. Amén. Sí, adelante. No te preocupes, estamos en vivo. Pues, Aló, mamá. Bueno, en lo que Catherine habla, voy hablando un poquito de eso. Si leen Hebreos capítulo 6, es un capítulo muy crudo. Hebreo fue escrito a aquellos cristianos que querían volver al judaísmo luego de haber conocido al Señor y querían volver a las prácticas del judaísmo. Y el autor de Hebreos, algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Bernabé, no se sabe exactamente, fue muy crudo y le dijo, si vuelven a su antigua manera de vivir, están haciendo vana la cruz de Cristo y ya no hay sacrificio para ustedes. O sea, ya no hay otra manera de volver al Señor. La esencia de cada religión es cómo satisfacer las demandas de su Dios, ¿bien? De cómo lidiar con el pecado, con las fallas del hombre. Sí, ven, el budismo lo que te dice es que te quites todos tus deseos, porque los deseos son malos, y así podrás tener un karma positivo. El Islam te dice, haz buenas obras para ver si te ganas el favor de Alá, pero la única religión o la única verdad es la palabra que fue el ofendido, fue Dios, que dio el primer paso, que bajó, que tomó nuestro lugar, y lo que nos está ofreciendo es la reconciliación con Él a través de la fe en Cristo Jesús. O sea que es cuando el Señor nos convierte, hermanos, somos sellados con su Espíritu. Nos da la zarra de su Espíritu Santo como promesa de lo que viene. Nos da un nuevo corazón. Nos regenera nuestro espíritu. Son tantas cosas que suceden. Nos justifica delante del Padre. Nos justifica, que nuestros pecados son imputados a Cristo. Son tantas cosas que suceden en nuestro interior, maravillosas, que no es algo tan sencillo decir, lo solté, lo boté. Somos nueva criatura, pero debemos de descansar en esa gracia, en esa misericordia. Y cada día es una maravillosa oportunidad para acercarnos más a nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, si hay alguna otra pregunta, que aprovechemos a nuestro predicador, conferencista de hoy. Bueno, pues si no, a mí muchísimas gracias, de verdad, gracias por darnos el enfoque de hoy tan práctico. Jóvenes, no es solo hoy como este día que estaremos tocando este tipo de temas, sino que durante todo este mes de octubre, la semana que viene, y luego Amin tiene otra participación también, donde también vamos a abordar otros temas de este tipo. Así que aprovechémoslo. Muchas gracias, Amin, y que Dios te siga dando palabra y siendo de bendición. Gracias, hermano. Siempre un placer. Bendiciones. Se les extraña, se les quiere.
quiero ya para finalizar, antes de que terminemos, hacer una pregunta. A ti que nos visitas hoy, o ya nos visitas en una segunda o tercera ocasión, pero que aún no has tomado la decisión de, como nos decía el hermano Amin, de arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesús. Ahora yo te quiero hacer esa invitación. Una invitación consciente donde tú, luego de haber escuchado la palabra de Dios, lo que significa el pecado, la consecuencia que tiene, ahora te expresamos nuestro deseo e invitación de que empieces esa relación con Cristo. 2 pasos básicos. Primero, arrepentirte, reconocer que has fallado delante de Cristo Jesús. Y lo más importante, poner tu fe en Él. Entonces ahora yo quiero invitarte, si tú que escuchaste esta palabra, esta enseñanza, quieres empezar esa relación personal con Cristo, que Él quite tus pecados y sea tu Salvador, quiero invitarte a que ahí donde estás, cierres tus ojos y ores junto a mí. Oremos con fe para decirle a Cristo Jesús que tú lo quieres como tu Salvador. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo. Señor Jesús, gracias porque tú me amas. Yo creo que tú me salvas y que tú perdonas mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados y pongo toda mi fe en ti, Jesús. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, yo te presento a esta persona que en este momento, este joven o esta joven que ahora ha creído en ti, Señor, que sinceramente ha expresado el deseo que tiene de buscarte, de tener esta relación contigo donde tú le salvas, Señor. Yo te pido que en este instante tú le llenes de tu Espíritu Santo, Señor, para darle libertad del pecado, darle libertad de esa vida vieja, Señor, y que desde este mismo instante comience una vida nueva, donde tú seas el centro de su vida, Cristo, y cada día esté llena de tu Espíritu Santo y viviendo de acuerdo a tu voluntad. Ayúdale, Señor, y dale la fuerza necesaria para que deje atrás esa vida de pecado. En el nombre poderoso tuyo, Jesús. Amén.